Hola amigos, mi nombre es Martín Sotero, soy profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica del Perú y el día de hoy quisiera conversar con ustedes sobre el alcance de la propuesta de modificaciones al Código Procesal Civil en lo que respecta exclusivamente al libro de medidas cautelares hoy vigente. Quisiera abordar tres temas con ustedes. El primero es el alcance de la sustitución de la denominación del libro. El segundo es la regla de protección al contradictorio que se está planteando y finalmente abordar dos normas en específico, el artículo 619 y 625, para entender también el trabajo que se hizo bajo la intención de aclarar algunas cosas que estaban pendientes en la regulación actual sobre medidas cautelares. Sobre lo primero, en la propuesta de reforma al Código Procesal Civil establece un cambio de denominación al título. Ya no se habla de proceso cautelar, sino de tutela provisional. Aquí surge una primera pregunta: ¿es un cambio solo de denominación o es un cambio que va más allá de ponerle nombre a las cosas? Creemos, o creo yo, que sí es un cambio que va más allá, no es solo un cambio de denominación. Es importante comprender que cuando se estipula la tutela provisional en el título cuarto del proyecto de reforma, se está haciendo una operación bastante interesante. Hoy el género es la medida cautelar y sobre ese género hay cierta regulación de tipos de medidas cautelares, como medidas para futura ejecución forzada, medidas de innovar y de no innovar, medidas anticipadas sobre el fondo, etc. Pero todas ellas responden al concepto de tutela cautelar. Cuando la propuesta plantea que más bien en este libro se regulen las medidas provisionales, creo yo que se está poniendo orden a este aspecto cuya sistematización se ha cuestionado doctrinalmente incluso, y que en la práctica trae muchos problemas, porque parte de comprender que, por ejemplo, las medidas de innovar o de no innovar y las anticipadas sobre el fondo son excepcionales o residuales. La propuesta del código lo que plantea es que, siendo el género la tutela provisional, se comprendan en este género dos especies de formas provisionales de proteger los derechos. La primera, la medida cautelar / asegurativa. Allí, por ejemplo, seguirán manteniéndose los embargos para futura ejecución forzada. Y, como segunda especie, las tutelas provisionales anticipadas, que ya se dicen claramente si son satisfactivas, sin ningún problema. Son provisionalmente satisfactivas del derecho que se va a proteger en este proceso. Y en consecuencia se cambia esta regla de excepcionalidad y residualidad respecto de la anticipación de tutela por una lógica de idoneidad. ¿Cuándo se aplicará una medida cautelar o cuándo se aplicará una medida anticipada? Cuando las exigencias del propio derecho material necesiten o de la sola protección de los medios necesarios para una ejecución futura de una sentencia, o cuando el propio derecho material exija una anticipación de los efectos de la sentencia que se obtendrá al final del proceso. Necesita una satisfacción provisional mientras dura el proceso. Creo yo que ese es el primer componente importante que hay que tener en claro respecto de los alcances de la tutela provisional planteada en la propuesta de reforma como sustitución no solo
de denominación al proceso cautelar previsto en el título quinto del Código Procesal Civil. Ahora bien, el segundo punto que les había dicho podemos abordar es el tratamiento al derecho de defensa del afectado con la medida cautelar. Como ustedes bien conocen, la regla vigente hoy en día en nuestro Código Procesal Civil es la regla de que las medidas cautelares se otorgan sin conocimiento del afectado, sin conocimiento del demandado. El juez recibe el pedido cautelar, analiza que se cumplan los requisitos de peligro en la demora, verosimilitud en el derecho y adecuación y dicta la medida cautelar, y solo una vez que se ejecuta esta medida cautelar, el afectado puede ejercer su derecho de defensa. Regulación de ejercicio del derecho de defensa que además ha ido complementándose desde la primera versión del Código Procesal Civil hasta la versión vigente, con muchas dudas que fueron aclarándose con normas sucesivas en el tiempo. La propuesta de reforma del Código Procesal Civil plantea la regla distinta. Plantea que la regla general para que se otorgue una medida, sea cautelar o sea anticipada, es que exista un contradictorio previo. El juez recibirá la solicitud cautelar o de anticipación de tutela y correrá traslado al afectado o posible afectado con esta medida, y luego de escuchar a ambas partes dictará resolución en la cual dirá si corresponde o no corresponde el pedido cautelar o anticipado. Esto no quiere decir que esta regla general no tenga excepciones. La propuesta de reforma también postula que excepcionalmente y justificadamente, sobre todo advirtiendo la magnitud del peligro en la demora que se busca enfrentar con la tutela provisional, el juez pueda dictar residualmente, eso sí, una medida cautelar o una medida anticipada, postergando el ejercicio del contradictorio a la ejecución de esta medida. Es decir, la regla hoy general es la regla excepcional en la propuesta de reforma, considerando además que esta regulación, por ejemplo en el Perú, es la misma que rige el procedimiento cautelar en el arbitraje, y que existe experiencia comparada en la cual, siguiéndose esta regla general de contradictorio y excepcionalidad del inaudita altera pars, no se ha sacrificado la efectividad de las medidas provisionales. El tercer punto que creo que es importante resaltar respecto de los alcances de la propuesta de reforma es, en general, en línea transversal, la regulación del procedimiento provisional en sí mismo. ¿Qué es lo que sucede? Habían algunas dudas en la regulación vigente de cómo se canalizan los pedidos que van surgiendo durante la vigencia de las medidas cautelares. Por ejemplo, los pedidos para que se sustituyan las medidas cautelares o para que se levanten las medidas cautelares, o incluso para que la medida que se denegó en un primer momento sea vuelta a discutir en función de una característica propia de las tutelas provisionales, que son la variabilidad. Bueno, en un afán, me parece, aclaratorio, es decir, no de modificación total, sino de precisión legislativa, la propuesta de reforma plantea, por ejemplo, en el artículo 619, reglas para la reproposición de medidas cautelares, que es un pedido que formula quien solicitó una medida provisional y se le denegó esta medida provisional, sea cautelar o sea anticipada, pero que luego de esto se advierte que sí cumple los requisitos de peligro en la demora o
probabilidad de obtener una sentencia fundada, ¿no? Esta persona podría replantear o reproponer el pedido de tutela provisional y se precisa el cauce en el cual lo hará en el artículo 619. A su vez, también se precisa el cauce por el cual se regirá el pedido de levantamiento que más bien le compete al afectado con la medida cautelar. En el artículo 625 también se prevé, en el artículo 625 de la propuesta de reforma, también se prevé expresamente algo que hoy en día se plantea como discusión y en la cual se extraña una norma clara al respecto, que es la posibilidad del juez de segunda instancia de dictar tutela provisional, sea cautelar o sea anticipada. Nótese aquí que en la primera hipótesis no habrá ningún problema de que un juez en segunda instancia dicte una medida cautelar porque el contradictorio existe, por regla general, desde la primera instancia. Luego, si luego del contradictorio el juez de primera instancia deniega tutela provisional, esto podría ir a conocimiento del juez de segunda instancia, quien también mantendrá la regla de escuchar a ambas partes y así dicta una medida que es respetuosa del derecho de defensa. Pero en la norma, en el artículo 625, también se plantea la posibilidad de que el juez, cuando el incidente suba como inaudita altera pars, pueda dictar una medida cautelar, atendiendo a que además muchas veces la situación de urgencia lo justifica, una medida cautelar o una medida anticipada, y se regula el mecanismo expreso por el cual el afectado ejercerá su derecho de defensa, que es a través de un recurso de reconsideración. Y finalmente también el proyecto hace mención y precisión de las reglas de la responsabilidad civil por la ejecución, por la solicitud y ejecución de medidas cautelares o anticipadas, maliciosas o que generaron daños al afectado. Entonces, que también estando regulado hoy día en el Código Procesal Civil, no encuentran respuestas, por ejemplo, a en qué procedimiento o a través de qué trámite es que se reclama esta indemnización. El proyecto de reforma, me parece, pretende precisar estas interrogantes. Siendo estos tres principales temas los que me llaman la atención de la propuesta, espero que ustedes puedan revisar el libro referido a la tutela cautelar y la propuesta de tutela provisional y compartir y debatir sobre la efectividad de estas propuestas. Muchas gracias.